Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en una emisión más de su programa Impacto Económico. Como siempre, hablando de temas financieros, temas económicos que impactan directamente al bolsillo de los poblanos. Y quiero mandar un cordial saludo a mis amigos de conducción que me están acompañando esta tarde. Y de la misma manera a mi compañera Ariadna Hernández Rivera, titular de este programa, que hoy no se encuentra con nosotros. También quiero mandar un afectuoso saludo a las personas que nos están escuchando a través de la señal de Radio WAP en el 96.9 de FM, a través del canal 18.1 de Radio WAP y a través de las redes sociales de Facebook, en TV WAP, Radio WAP y a través de la señal de Impacto Económico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y trascendental en la vida de cualquier persona como tú o como yo, que pues comúnmente nos podemos enfermar y que pues a veces no tenemos la idea de cómo poder contratar un seguro de salud. Pensamos que son muy caros, acudimos a los sistemas de salud públicos y que en la gran mayoría pues están colapsados y que pues no es tan fácil acceder a este tipo de servicios. Sin embargo, pues los seguros de salud, los seguros de gastos médicos vienen a reemplazar esta parte. ¿Por qué? Porque aquí en México el sistema de salud está colapsado. Quiero comentarles que actualmente una persona que se está atendiendo por temas de salud, ya sea por un tema de una enfermedad catastrófica, por un tema de COVID, pues cuando ingresa a un hospital, pues de inicio les piden un depósito muy fuerte. Entonces esto viene a afectar al patrimonio de las personas, de los poblanos. Es por eso que el día de hoy nuestros compañeros nos van a hablar un poquito sobre estos temas, de qué es lo que nosotros necesitamos cuando vamos a contratar un seguro de salud, qué son los puntos más importantes, los puntos más finos, para no caer en un tema de que contrato un seguro y no me sirvió. Por eso quiero comenzar con nuestro compañero Arturo Cuanquiu, para que nos comente en este momento cuáles son los datos estadísticos del seguro de salud en México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platícanos cómo está en este momento los datos estadísticos de la salud en México. Jorge, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Les mando un fuerte abrazo en este inicio de semana. Y fíjate que te quiero compartir una reflexión, Jorge, y a ti y a todos. Imagínate que de tu ingreso anual tú destinas hasta un 51% para gastos médicos. ¿Tú te podrías imaginar eso, Jorge? Pagando casi la mitad de tu salario destinado para gastos médicos. Pues este dato nos lo arroja el INEGI. ¿Y por qué lo estoy referenciando? Porque el INEGI nos dice que en promedio, ¿verdad? Tenemos alrededor de un 75% de la población cubierta en gastos, ya sea gastos médicos a través de un seguro privado, a través del Instituto Mexicano para el Seguro Social, a través del seguro de bienestar. Y entonces estamos hablando que un porcentaje muy elevado, que es 25% de la población, no cuentan con ningún seguro médico. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hay algún gasto imprevisto de algún tema médico, entonces tienen que aportar parte de su recurso, de su dinerito, para poder cubrir estos gastos efectivamente por un gasto imprevisto médico. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, que evidentemente tenemos diferencias en los ingresos y entonces hay personas que representan solamente un 10% de su gasto anual, de estas personas que no tienen gasto de seguro médico, y entonces, bueno, pues no le afecta tanto un 10%. ¿Por qué? Porque cuando van a una consulta, estamos hablando entre consulta, gastos médicos y le mandaron análisis, gastan en promedio 4,000 pesos. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen menos ingresos? Pues ahí está el dato con el que yo inicié, Jorge, que es un dato contundente. Para ellos va a representar estos 4,000 pesos y si son varias consultas en el año, van a representar hasta un 51% de su ingreso. Estamos hablando que la mitad de su ingreso se destinaría para un gasto médico. Y entonces esto es parte de la realidad que tenemos en nuestro país. Y es por eso, como tú lo compartiste al inicio, hoy los seguros de gastos médicos mayores es una tendencia a crecer. Sin embargo, sí es una realidad que es una tendencia para las personas que tienen un mejor poder adquisitivo. Efectivamente, Arturo, realmente es un tema preocupante y alarmante
este tema de la salud en México, y como tú lo comentas, imagínate, hablar que un 51% de su ingreso de los mexicanos y de las mexicanas, pues se está yendo en temas de salud, pues realmente es algo preocupante. Y fíjate, déjame decirte que de las estadísticas que tú comentas, hay otras que yo también he encontrado que menos de una tercera parte, de una cuarta parte, perdón, de la población cuentan con un seguro de gastos médicos, y eso es porque se los obligan o se los dan en su fuente de empleo. Sin embargo, pues sí es preocupante ese tema, es alarmante. La mayoría de los mexicanos no cuentan con un sistema de salud. Y es por eso que quisiera que nos platicara en este momento América Muñoz, que nos comente qué es necesario para poder contratar un seguro de salud. A veces pensamos que es algo bastante complicado, y bueno, qué mejor ella, que es experta en el tema de los seguros, que me gustaría que nos platicara este tema. ¿Qué es necesario para poder contratar un seguro de salud, América? Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y pues sí, el tema de los seguros de gastos médicos o de salud son indispensables en el presupuesto familiar. Como comentábamos, pues se puede ver afectada severamente nuestra economía si presentamos un gasto de salud que no tenemos contemplados. ¿Y cuáles son los principales, digamos, cosas en las que nos debemos fijar al querer contratar un seguro de gastos médicos? Pues antes que nada, tenerlo presente en nuestro presupuesto familiar, saber cuánto vamos a destinar para este gasto, y también con esto nos podemos ayudar mucho, ya que en el mercado hay varias aseguradoras que ofertan este tipo de seguros de salud, de familia o de accidentes, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y es muy importante saber, como lo comentaba Arturo Cuanquiu, pues qué presupuesto tenemos para que no se vea afectada nuestra economía, y a partir de esto, pues poder elegir el seguro que más se adapte a nosotros. No necesariamente tenemos que gastar demasiado para saber o para adquirir un seguro de gastos médicos. Hay que saber qué coberturas queremos, si queremos una cobertura básica o si queremos un seguro más amplio. También esto va a depender la prima. Nos podemos también ayudar con la Conducef. La página de la Conducef nos muestra el ranking de las mejores aseguradoras y todas las que ofertan estos productos. También podemos ver qué con qué nos va a ayudar, o para saber cuál seguro, cómo nos afecta la prima, o cómo elegir la prima que mejor se adapte a nuestro presupuesto, qué cubren los seguros de gastos médicos, y también cómo elegir a nuestro asesor es muy importante, porque ellos nos van a decir qué es lo que necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades y nuestro presupuesto. Efectivamente, América, como tú lo comentas, fíjate qué tan importante es la planeación financiera en este tema de los seguros, porque como tú comentas, a veces contratamos un seguro que realmente se sale de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, y a lo mejor podemos pagar el primer mes, el segundo mes, y pues realmente después no podemos. Y a veces pues, estamos sobrados en coberturas, en deducibles, cosas que a lo mejor pudiéramos modificar para poder hacer más económico nuestro seguro. Y bueno, y también tener claras diferencias que hay entre uno y otro tipo de seguros. Es por eso que me interesaría y me gustaría que Nacho Trujillo nos platicara en este momento, ¿qué diferencias hay entre los seguros de salud, los seguros de accidente, los seguros de gastos médicos? Porque a veces pensamos que es lo mismo. Sin embargo, existen muchas diferencias entre estos tipos de seguros y los conceptos que manejan cada uno de ellos. Así es, mi querido Jorge, me da muchísimo gusto saludarte y también saludar a toda la gente que nos acompaña ya en un acostumbrado lunes de impacto. Y pues bueno, creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta aquí en México, y es que estamos muy acostumbrados a que nosotros tenemos la seguridad social incluida con un seguro de salud, ¿sí? Y un seguro que nos atiende diferentes clases de accidentes y tal. Sin embargo, en muchos países esto no es así. De hecho, nuestros vecinos al norte, en Estados Unidos, todo el tema de salubridad y de seguridad social, pues está cubierto a partir de empresas privadas. Entonces,
Cuando nosotros no estamos trabajando con el Seguro Social, que te da un paquete muy completo de servicios, tendríamos que estar trabajando con alguna institución que nos brinde esta clase de coberturas. Ahora bien, lo importante es que sepamos reconocer, porque tú lo acabas de decir, si nosotros empezamos a contratar de todo y a lo mejor cosas que no nos interesan o que no nos van a servir, vamos a gastar de más. Entonces, para conocer lo que tenemos que comprar, sería prudente conocer qué es lo que nos están ofreciendo. Y te quiero contar un poquito acerca de los ramos del seguro en México, los que reconoce la ley, y muy puntualmente los que tienen que ver con salud. Hay 3 clases de coberturas. La primera, la que son accidentes y enfermedades, que tiene que ver con que una institución te apoye a ti con todos los gastos que se deriven de que tú tengas alguna lesión o algún accidente. Segundo, los gastos médicos mayores. Estos lo que van a estar cubriendo es aquellos gastos que estén derivados de que tú te hospitalices. ¿Sí? La parte que tiene que ver con los honorarios de un quirófano, de algún anestesiólogo o de que estés ocupando una cama en un hospital. Bueno, esta parte la cubre uno de gastos médicos mayores. Y el tercero es el de salud, el que está encaminado a todas estas acciones que son preventivas y restaurativas de la salud. Mayormente tiene que ver, por ejemplo, cuando tú te vas a hacer algún análisis o que tú vas a consultas periódicamente, el seguro de salud te va a apoyar de este sentido. Entonces, toma en cuenta esto. Quizá tú tienes mucha experiencia porque has tenido los servicios del Seguro Social. Sin embargo, cuando tienes que pensar en manejarlos de manera privada, es importantísimo distinguir que una parte tendrá que estar cubierta por un producto en específico y que no necesariamente cualquier producto te va a dar toda la gama de servicios que el Seguro Social o que el ISSSTE te estarían cubriendo. Así es, Nacho. Fíjate que qué tan importante es que nosotros conozcamos estos conceptos de cada uno de los tipos de seguros que existen. Entonces podemos resumir que un seguro de salud está enfocado en la prevención, un seguro de gastos médicos está enfocado en las enfermedades y accidentes, y un seguro de accidentes precisamente cualquier lesión que pudiéramos tener. Y de aquí podemos partir para que la gente pueda entender qué seguro es el que a él le interesa, el que le va a cubrir sus necesidades y además de todo, qué posibilidades pudieran tener. Y con eso quiero preguntarle a América, ¿qué personas son las que pueden contratar un seguro? ¿Cualquier persona puede contratar un seguro de gastos médicos, un seguro de salud? ¿O qué condiciones son para poder contratar este tipo de seguros, América? Claro que sí, es muy importante saber que un seguro de gastos médicos, las aseguradoras los ofertan, pero para las personas sanas. Cuando nosotros ya tenemos un problema de salud, pueden pasar varias cosas. En primera, a lo mejor, número 1, posiblemente tu enfermedad o padecimiento no lo pueda cubrir ningún tipo de aseguradora, ningún seguro ya en el mercado. Hay algunas enfermedades que posiblemente sí te las puedan cubrir, por ejemplo, como algún tipo de diabetes o una hipertensión, pero solamente con alguna aseguradora en específico, y también esto quiere decir que te pueden cobrar una sobreprima o una extraprima, que esto va a depender de tu grado de salud o de tu afectación. O posiblemente si es a lo mejor un padecimiento no muy grave o algo que tuviste, pero que ya te restableciste, posiblemente las aseguradoras acepten el riesgo, simplemente te van a excluir ese tipo de padecimiento que tú ya alguna vez tuviste. Efectivamente, América. Entonces, cualquier persona puede contratar un seguro siempre y cuando lo que entiendo es que no debe estar enfermo. Entonces, ¿qué tan importante es la honestidad en este tipo de seguros al poder contratar un seguro? Quisiera que nos comentara Nacho, la honestidad al contratar, me imagino que debe ser el punto clave para contratar un seguro de gastos médicos, Nacho. Absolutamente, y digo, en general la honestidad debe ser uno de los valores rectores que tengas en tu vida. Pero justo esto que acaba de comentar América es valiosísimo. Y quiero extender un poquito su explicación porque me parece importante que no dejemos de ver. Si yo al momento de contratar un seguro, pues yo ya tengo una enfermedad, de alguna manera el ocultárselo a la aseguradora, pues puede ser hasta más perjudicial para mí que benéfico. Y te explico algo. Habrá padecimientos que de alguna manera nos puedan llevar a la preocupación de,
pues voy a buscar un seguro para que me ayude a pagar como los gastos médicos y tal. Sin embargo, pues esto de alguna forma se puede convertir en una especie de fraude. Y aquí es donde te digo que es valiosísima y bien importante la honestidad. Cuando yo contrato un seguro, porque a lo mejor me diagnosticaron cáncer, voy a decir algo y toco madera para que esto no ocurra, pero imagínate que me diagnostican cáncer, por supuesto que me va a entrar toda la preocupación del mundo de pensar, ¿y cómo le voy a hacer para pagar? ¿Y cómo le voy a hacer para cubrir mis cuentas del hospital? ¿Cómo le voy a hacer para mis medicinas, para mis tratamientos? Y en ese momento es donde pensamos en contratar un seguro. ¿Y cuál va a ser el problema? Si yo ya sé que tengo esta enfermedad, voy y contrato el seguro y le digo a la aseguradora como yo no tengo nada, se puede crear un gran contratiempo cuando ellos encuentren que sí lo sabía. Me pueden cancelar la póliza, me pueden dejar desprevenido, me pueden boletinar, y esto se vuelve una situación conflictiva porque pues yo me encontraré todavía más vulnerable que cuando originalmente tenía mi enfermedad. Entonces, las aseguradoras tienen contratadas personas que específicamente van a hacer pues sus investigaciones médicas, en donde van a ver qué clase de salud tengo yo. Si lo notas, cuando contratas el producto, prácticamente todas te ofrecen como entrada un check-up médico, una revisión integral de cómo está tu salud. Esto es para darse cuenta que efectivamente no tengas alguna enfermedad preexistente y que por supuesto esta enfermedad tenga que estar descartada, que esta enfermedad no se deba de incluir. Ahora, no pensemos en las aseguradoras como entidades del diablo y terribles que van a buscar todas las maneras de evitar pagarte. No, muchas de ellas están dispuestas a asegurar gente que a lo mejor tenga historial de padecimientos de diabetes o de hipertensión o que tengan alguna clase de historial de tumores, de cáncer, ¿sí? Están dispuestas a hacerlo. El tema es que yo tengo que declarar que eso parte es una posibilidad para que ellos puedan hacer sus cálculos y me cobren lo que es lo justo. ¿Por qué? Porque si yo voy por la vida tratando de engañar a la aseguradora, pues lo que voy a conseguir es que la aseguradora se ponga en un lugar de peligro en donde ni pueda garantizar el servicio para mí ni para otros y que pues yo caiga en el riesgo de pues no tener la cobertura. Entonces, así como en toda la vida, yo sigo insistiendo, es importantísimo ser honesto y que al momento de yo presentarme a una aseguradora y contratar el seguro, les declare con toda apertura cuál es mi situación para que ellos puedan definir la manera correcta de calcular mi riesgo y que también puedan definir la tarifa justa que yo deba de pagar para recibir el beneficio de la cobertura, mi George. Efectivamente, amigo Nacho, como tú lo comentas, la honestidad ante todo. Si no somos honestos, corremos el riesgo de que nos cancelen nuestro seguro. Por eso, cuando nosotros vamos a contratar un seguro, debemos anotar todas las enfermedades que nosotros tenemos, cualquier padecimiento que podemos tener, para que el área de la aseguradora, el área de selección de riesgos, sean los indicados para poder revisar qué tan aptos somos para un seguro, si realmente nos pueden otorgar el seguro, si es que tenemos nosotros alguna enfermedad, y hacerlo de manera anticipada, antes de que exista la enfermedad. Por eso hay un dicho ahí en los seguros que dice: más vale tenerlo y no usarlo, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y posteriormente no tenerlo. Por eso los seguros de gastos médicos mayores se contratan cuando estás sano, porque ya cuando estás enfermo realmente es muy complicado que alguna compañía te pueda asegurar. Sin embargo, como tú lo comentabas, hoy en día existen algunas compañías que pueden aceptar ciertos riesgos, por eso lo vamos a tener que informar en la solicitud. Y con esto me voy para que, pasando a este tema, nosotros podamos saber cómo está México en tema de salud, en cultura de salud en este momento, y quisiera que Arturo Cuanquiu nos comente cómo está México, porque realmente pues no nos preocupamos de esto. Ya cuando estamos enfermos queremos acudir a un seguro de gastos médicos, a una aseguradora para que nos aseguren. Es correcto, Jorge, y ya sabes que en México a veces nos dicen que somos los hombres y las mujeres del mañana, y entonces esperamos hasta última hora y somos una cultura un tanto más reactiva. Perfectamente sabemos que en el caso de seguridad médica hay países que te exigen que tú tengas tu seguridad médica si quieres ingresar a ellos, ya sea Estados Unidos, Francia, Canadá, etcétera. Tú no puedes ingresar al país simple y sencillamente si no tienes un respaldo que vas a tener una seguridad médica, ya sea que lo adquieras allá en el país
o en el traslado, en lo que tú vas a planear tu viaje, tienes que estar perfectamente cubierto. Sin embargo, en México no. Y entonces, ¿por qué hablamos de que somos una cultura más reactiva? Como dicen, hasta que vemos que está pasando la situación, pues entonces ya tomamos cartas en el asunto. Y esto nos lo dice el dato estadístico, que solamente el 7% de gran parte de la población, de ese 25% que no tiene seguridad médica, son quienes tienen contratado un seguro de gastos médicos mayores. Y entonces esto nos dice que muchas veces tenemos que esperar hasta que ocurra algo para poder ahora sí cambiar nuestra cultura, ¿verdad? Y decir, híjole, ya una vez que me sucedió, ahora sí tengo que adquirir mi gasto, mi seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ¿cuál sería la invitación? A que seamos una cultura pues más proactiva y no esperar a que algo suceda para cambiar nuestra forma en la que venimos manejando nuestras finanzas. Como lo dijiste, Jorge, es preferible tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo, porque justamente esto nos pasa. Ahora, una realidad, por ejemplo, en el caso de gastos médicos mayores, anteriormente no era tan popular, y tú lo sabes, Jorge, tú eres el experto en los seguros, pero una vez que empezó el tema de COVID, yo estoy seguro que tus ventas ya no fueron tanto de otros seguros y sí de gastos médicos mayores. Ahí está la muestra de cómo nosotros somos una cultura más reactiva y no prevenimos a tiempo situaciones que, pues, si tenemos la oportunidad, ¿por qué no preverlo y entonces estar un poco más tranquilos? En caso de que lo necesitemos, ahí está, pero en caso de que no lo necesitemos y no lo tengamos, bueno, ahí sí nos van a poner los pelos de punta, y no hablo de los míos, ¿verdad? Efectivamente, Arturo, como tú lo comentas, qué preocupante es este tema de que la gente, pues imagínate que solamente el 7% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. Y si nos vamos ya de manera detallada, sabemos que de ese 7% de la población, la mayoría son porque son una prestación en su empleo. Entonces, realmente, pues es muy poca las personas que tienen un seguro de gastos médicos mayores en este momento. Y como tú lo comentas, no somos preventivos. Cuando ya tenemos el problema encima, ya estamos enfermos, es cuando queremos buscar soluciones y realmente pues ya no se puede hacer nada. Entonces, seamos prevenidos en este tema, en el tema de la salud, para que no tengamos este tipo de situaciones. Y quisiera que América Muñoz nos platicara en este momento. Normalmente cuando escuchamos nosotros un seguro de salud, pues escuchamos ahí algunos conceptos como que coaseguro, que deducible, que copago, que suma asegurada. Quisiera, América, que nos comentes qué son estos conceptos, cómo se manejan en los seguros, para que más o menos la gente pueda entender qué son los seguros y cómo se manejan este tipo de conceptos en este tipo de seguros. Claro que sí. Mira, pues antes que nada estos conceptos nos van a ayudar primero, antes que nada, para elegir un seguro de salud o de gastos médicos según lo necesitemos. Y también nos va a ayudar cuando nosotros ya contamos con una póliza. Y tiene razón, muchas veces ya tenemos una póliza de gastos médicos, pero no sabemos en qué momento la podemos aplicar, cómo funciona, a qué se refieren algunos conceptos con los que no estamos familiarizados. Y es muy importante porque muchas veces, aunque lo tenemos, no lo podemos utilizar. Y bueno, por ejemplo, los seguros tienen una cobertura básica. Esto quiere decir que el seguro nos va a cubrir con esta cobertura básica los gastos hospitalarios, gastos médicos, aparatos ortopédicos, que cubre en general una póliza de seguros. Y hay otro concepto que es coberturas adicionales. Esto es como ya lo que le quiero agregar a mi póliza, además de los servicios básicos. Por ejemplo, puede ser una cobertura de maternidad o puede ser una cobertura de no pagar deducible en caso de accidente. Puede ser, no sé, a lo mejor coberturas que me cubran, además de la cobertura nacional, pues coberturas que me cubran en el extranjero. El concepto de prima es lo que me va a costar el seguro, es la cantidad que me va a costar mi póliza de seguro. Eso quiere decir prima. Exclusiones es todo lo que no me va a cubrir y viene en condiciones generales, que esta a su vez es las
la parte fina y la parte concreta de cómo funciona cada una de las coberturas y conceptos de mi póliza de gastos médicos. Y estas exclusiones es muy importante, regresando a las exclusiones, porque debo de poner mucha atención cómo me va a cubrir mi seguro, cuándo no me va a cubrir, qué es coaseguro, es coaseguro o copago. Algunas compañías, dependiendo de la compañía, es el gasto que yo voy a pagar, con el cual voy a participar de mi gasto médico, por ejemplo, consultas. Deducible es el primer gasto que yo voy a desembolsar cuando tenga un siniestro. El deducible es mi participación. Esta, por lo general, es en dinero, y esta va a ser la participación que yo tenga cuando tenga una enfermedad o un accidente. Después va el copago, que es la segunda participación, y hay como muchas más conceptos muy importantes que les recomiendo que investiguemos y aprendamos a manejarlos para que tengamos y sepamos en qué momento aplicar nuestra póliza de seguros. Así es, América. Fíjate que qué tan importante es lo que tú comentas en ese tema de los seguros, que nosotros podamos revisar las condiciones generales del seguro, porque ahí son las letras chiquitas y es donde nosotros sabemos, pues, cada uno de estos conceptos y cómo aplican para nuestra póliza. Quisiera preguntarle que nos complementara un poquito también sobre este tema, Nacho Trujillo, de manera muy rápida antes de irnos a corte. Sí, mi querido George, mira, yo creo que nada más quisiera agregar algo muy interesante, que es considerar estos conceptos que nos acaba de decir América, particularmente esta parte del copago. ¿Qué significa que yo me vuelva partícipe del riesgo? Y es que muchas veces no pensamos que el seguro me va a pedir que yo pague una parte, una proporción, un porcentaje. Entonces, al momento de contratar, yo también tengo que saber si voy a ser capaz de pagar esa parte. Quizá me toque un procedimiento médico que cueste, voy a decir algo, 100,000 pesos. Entonces, si mi copago es un 20%, la pregunta sería, ¿yo puedo ser capaz de todas formas de pagar ese 20% que me toca del copago? Esto que nos estás comentando, Nacho, es muy importante y me gustaría que, regresando del corte, nos complementes un poco lo que ya nos había comentado América, porque realmente es un tema muy importante. Vamos al corte y, regresando del corte, vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes que son los seguros de gastos médicos mayores. Vamos al corte. Pues ya estamos de regreso en su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de cómo funcionan los seguros de gastos médicos mayores. Recuerden que nos pueden seguir a través de la señal de Radio Boab en el 96.9 de FM, en el 18.1 de TV Boab, y a través de redes sociales de Facebook en TV Boab, en Radio Boab, y a través de la señal de Facebook de Impacto Económico. Nos quedamos al final con Nacho. Estábamos hablando sobre algunos puntos importantes, sobre algunos conceptos que nosotros debemos conocer en el seguro de gastos médicos mayores, y complementando a lo que nos estaba platicando América, nos estabas explicando ese tema del copago, Nacho. Sí, mi querido George, efectivamente. Hay que entender bien qué significa esta parte, porque mucha gente, cuando estamos en esta situación, por lo menos por primera vez, nos quedamos sorprendidos de que, aunque tengamos el seguro que hayamos contratado, nos toca pagar una parte. Y ese es el copago que mencionó América. Entonces, algo que tenemos que tener muy presente es, puede ser muy bonito el tener el seguro, pero tengo que ser bien consciente de que esa parte sigue siendo mi responsabilidad. Entonces, si yo sé que no voy a ser capaz de pagar ese porcentaje que me corresponde, probablemente incluso el pagar el seguro va a ser pues algo que se vuelve un medio desperdicio, y que yo tal vez tenga que estar más bien dependiendo de los seguros que se derivan de la seguridad social, ¿no? Entonces, que si tengo alguna emergencia, voy a tener que depender del seguro social en lugar de ir a un hospital particular o privado. Esto es algo que tenemos que tener bien medido todos. Y pregúntate, si yo tuviera una enfermedad que cuesta tanto en un hospital privado, ¿podría pagar un 20% de ello? ¿O más bien tendría que depender de la seguridad social e irme al seguro social?
Fíjate que es un punto bastante importante el saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras posibilidades y saber que cuando tú cuentas con un seguro de gastos médicos, pues realmente es un respaldo financiero el que tú tienes en caso de que tú llegues a enfermar, perdón, y ya sea que en caso de que pues sabemos que nosotros tenemos que participar también como personas que contratamos un seguro, pero sin embargo es una pequeña parte con lo que nosotros participamos. Pero si llegamos a tener alguna enfermedad, sería importante que nos platicara Nacho, si nosotros sentimos que nuestra aseguradora pues no nos está cumpliendo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo reclamar el incumplimiento de un seguro, Nacho? Mira, al final, igual que cualquier servicio financiero que nosotros tengamos, estamos a la expensa de que la otra parte cumpla, ¿no? Y la gran mayoría de las instituciones, bancos, aseguradoras, casas de bolsa y cualquiera del sistema financiero, pues está en la mayor disposición de cumplir, pero pues también se tienen que proteger. Entonces, muchas veces las aseguradoras van a buscar cualquier meollo, cualquier detalle, cualquier cosa que no esté en orden para no pagar. Y es muy probable que tú y yo nos podamos sentir pues defraudados, que podamos sentir que la aseguradora nos está jugando chueco o que no nos está cumpliendo. Y es lo más normal del mundo. Ante esta situación en donde es, pues digámoslo así, tu palabra contra la de la aseguradora, probablemente necesitas apoyo de alguna entidad que sea árbitro, que sea de apoyo para, pues, definir quién es el que está en lo correcto, ¿no? Porque muchas veces acaban estas situaciones en juicios y tal. Entonces, si tú en algún momento sientes que tu aseguradora no te está cumpliendo con lo que se te prometió, o que lo que te dijo tu agente no está alineado con lo del seguro, o que algo está siendo diferente a lo que tú habías entendido, o que tú habías esperado, la recomendación es que te acerques en un primer principio a la Conducef. La comisión va a hacer todo lo necesario para tratar de conciliar la situación entre tú y la aseguradora. Le va a pedir información y te va a apoyar a entender esa información para que sepas que, pues efectivamente, la aseguradora está reaccionando de manera correcta y que no se está aprovechando de ti. Entonces, si la conducción no funciona, entonces ya a partir de ahí empezará a haber otra serie de procedimientos, pues ya más legales y que necesitarán eventualmente un juez, pero normalmente siempre hay una muy buena disposición de las aseguradoras de que te acerques, de que les preguntes y de que se llegue a un acuerdo para que todos estén felices y contentos. Entonces, la Conducef sería el primer lugar a donde tú tendrías que ir para que se te resuelva una situación. Fíjate que qué tan importante es lo que tú nos comentas, de que sabemos que existe una entidad, un ente del gobierno que puede ser un mediador entre los problemas que haya en los servicios financieros. Pero yo creo que antes de llegar a la Conducef, sería importante que nosotros nos acercáramos a nuestro agente de seguros para que nos pudiera informar el por qué tal vez no está procediendo un siniestro, que nos explique si en condiciones generales, porque ya como les había comentado, las condiciones generales de cualquier tipo de seguro, pues ahí viene claro, es el contrato, son las letras chiquitas que nosotros debemos revisar y saber, pues, por qué la aseguradora no me cubre, si realmente está en las condiciones generales, y pedirle a nuestra gente que nos las explique, que nos los envíe desde que contratamos una póliza. Y si la gente no pudiéramos tener respuesta por parte de él, pues también podríamos acercarnos a la aseguradora, que nos expliquen, que nos digan por qué no está procediendo ese siniestro, por qué no me pueden pagar. Nos hemos dado cuenta que, pues hoy en día con el tema del COVID, nos ha estado cubriendo, a pesar de que el COVID, pues es una enfermedad catastrófica, es una pandemia, y normalmente las aseguradoras no cubrían en tiempos pasados el tema de pandemia. Sin embargo, hoy en día, pues todos se pusieron las pilas y comenzaron a cubrirlo como cualquier enfermedad, pues de las vías respiratorias. Entonces, pues yo creo que sí nos tendríamos que acercar a alguien que nos explique, en este caso, por ejemplo, si me cubre el COVID, si me cubre cualquier enfermedad catastrófica, cómo me lo cubre, hasta cuántas terapias tengo, cuántas quimioterapias, todo eso
nos lo va a poder explicar a la gente o lo podemos revisar en condiciones generales. Entonces, como un consejo, yo sí les diría que cuando ustedes contraten un seguro de gastos médicos, pidan a su agente que les manden las condiciones generales, que les manden la póliza, porque en la carátula de la póliza ustedes van a poder ver de manera explícita todas las coberturas, la suma asegurada, hasta cuánto estoy protegido, todo esto tipo de puntos finos, de detalles que siempre debo yo conocer en mi póliza. Y pues saber que, por ejemplo, algunas pólizas cubren el tema, como una ayuda, el tema de la maternidad. Y quisiera que Arturo Cuanquiu nos comentara en este caso algunos tips que tenemos nosotros para poder utilizar las ayudas que vienen de maternidad en las compañías de seguros. Así es, Jorge. Hay que poner mucha atención, mucho ojo, porque vamos a dar un tip muy importante, sobre todo para las personas que están esperando algún bebé y que tienen algún gasto, pues, un gasto de seguros médicos mayores. Para evitar más gastos, le voy a dar aquí un perfecto tip que le va a ayudar. Lo que dice Jorge y lo que ha dicho Nacho y América es importantísimo, es asegurarme y verificar en qué consiste esa póliza y qué me está cubriendo. Y aquí les doy este tip, porque muchas veces dice uno, ay, ya trae uno de por sí los nervios, que el embarazo, que se va a aliviar, que los gastos, bueno, toda una serie de temas que es un manojo de nervios. Y entonces dice uno, bueno, yo ya tengo mi seguro médico, estoy tranquilo, lo va a cubrir. Pues mucho ojo y mucha atención. Por el caso de algunas aseguradoras, solamente, por ejemplo, te cubren gastos hospitalarios y te cubren los gastos del ginecólogo, pero mucho ojo, no te cubren los honorarios del pediatra y algunos otros gastos que puedan surgir alrededor de esta intervención del pediatra. Y entonces tú estás muy tranquilo y dices, los gastos ya están cubiertos y de repente te dicen en el hospital, momento señor, usted tiene que cubrir todos estos gastos porque los gastos del pediatra no eran considerados más todo esto que salió alrededor de su intervención. Y entonces te sorprenden, pero por eso aquí se puede hacer un acuerdo previo, y eso se lo digo aquí entre nos, en el sentido con el ginecólogo para que él sea el que le cubra los honorarios al pediatra y tú cubrirle esos honorarios al ginecólogo. Y de esta manera tú vas a evitar hacer un gasto que lo tienes aparentemente ya cubierto y que no lo tenías previsto, y entonces te evitas un pequeño dolor de cabeza. Por eso es muy importante que antes de que ocurra el suceso, tengas previsión total, te asegures cómo funciona, qué gastos sí te cubre, cuáles no, y puedes hacer este tipo de convenios donde legalmente tú le cubres al ginecólogo y el ginecólogo le cubre al pediatra. Y te evitas una sorpresa a la hora de la cuenta y te evitas algunas gotas de sudor extra por decir, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer para cubrir estos honorarios? ¿Vale? Ahí está el tip, se los dejo ahí de tarea. Importantísimo, búsquense un asesor como el buen Jorge, como América, la verdad, extraordinarios asesores, donde te van a decir cuál es lo más conveniente, qué sí te cubre, qué no te cubre, y eso me parece que es clave, porque pues ellos son los expertos, hay que acercarlos con los expertos. Así es, amigo Arturo. Y quisiera que América nos complementara un poquito sobre este tema de cómo aplican las coberturas de maternidad dentro de una póliza de gastos médicos mayores y si desde que yo tengo esa póliza ya me puede cubrir. Me gustaría que nos complementaras un poquito sobre este tema, América. Claro que sí. Mira, las pólizas de seguros de gastos médicos no te cubren maternidad porque la maternidad no es enfermedad y tampoco es un accidente. Entonces, las pólizas de gastos médicos, su enfoque principal es cubrir accidentes y enfermedades. Pero en México las aseguradoras, todas las aseguradoras cuentan con una ayuda para maternidad, que es posiblemente a lo que se refiere Arturo. Esta ayuda de maternidad puede variar dependiendo de cada aseguradora. Y adicionalmente, hoy en día, pues, como no es suficiente, bien lo comentó Arturo, no es suficiente y no nos va a ayudar bastante esa ayuda, digamos, pues lo podemos aumentar, podemos complementar nuestra protección pidiendo una mayor suma asegurada, que por supuesto esta va a tener un costo y también puede ser dependiendo de la aseguradora que nos las esté ofertando. Y también es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando una mujer
quiere cubrir esta parte de la maternidad, es muy importante que si quiere que entre dentro de su póliza de gastos médicos, pues la debe contratar antes de embarazarse. Es como una preexistencia. No podemos contratarla y querer los beneficios de maternidad cuando ya estamos embarazadas y contratar posteriormente este servicio. No, tiene que ser antes. Es muy importante contar por lo menos con 10 meses antes del parto, y también es muy importante, lo que sí nos va a cubrir nuestra póliza va a ser las complicaciones del embarazo. Esto sí viene cubierto como algún padecimiento, porque esto no es, digamos, ya es algo que se sale de un parto o de un embarazo normal. Y es muy importante también tomar en cuenta los periodos de espera, como es maternidad, complicaciones y maternidad, tienen un periodo de espera de 10 meses en cualquier aseguradora, y de ahí van otras enfermedades que también nuestra póliza de seguro de gastos médicos nos va a cubrir con periodos de espera. Esto también depende de cada aseguradora. Por lo regular son los mismos padecimientos que tienen periodos de espera, como rodilla, hernias de disco, enfermedades de vesícula y vías biliares, enfermedades ginecológicas o algún problema de mama. Es muy importante que tengamos en cuenta y que leamos nuestras condiciones generales para saber qué enfermedades tienen periodo de espera. Y puede ir de 12 meses, 24 meses, 36 meses o 48 meses. Efectivamente, América, como tú lo comentas, yo creo que el punto clave en todo esto es revisar nuestras condiciones generales para que sepamos que el producto que nosotros estamos comprando, si me cubre desde un principio, qué enfermedades están cubiertas desde el inicio de la vigencia de la póliza, qué enfermedades me cubren a los 24 meses, a los 12 meses, a los 48 meses. Y también para saber si las pólizas son vitalicias, y quisiera que Nacho nos comentara ¿cómo está en este momento el tema de las pólizas? ¿Las pólizas son vitalicias, Nacho, o simplemente tienen cierta edad para poder contratarlas y también para que te deje de cubrir el seguro de gastos médicos? Precisamente, mi George, justo hay que tomar en cuenta dentro de estas condiciones que te hemos estado mencionando a ti y a todo el auditorio, hay que tomar en cuenta qué pasa con mi edad. Porque de entrada pasa esto. Todos los seguros tienen una temporalidad. Todos los seguros de salud van a estar contratados con una temporalidad. Es decir, me va a cubrir por un mes, por un año, etcétera. Entonces, muchas veces las aseguradoras te van a estar renovando y renovando y renovando el seguro año con año y tú lo vas a ir pagando. Esa es la forma como típicamente ocurre. Sin embargo, hay ocasiones en donde hay productos de esta clase de seguros que están diseñados para dejar de trabajar hasta una cierta edad. Por ejemplo, yo te voy a dar tu seguro de salud y va a estar funcionando y todo va a estar bien, pero en el momento en donde cumplas 65 años ya no te voy a poder renovar el seguro. Porque entonces entras en una edad de adulto mayor y empieza a haber más complicaciones de salud, los gastos van a ser de otra naturaleza, etcétera. El límite puede ser variable, ¿no? O sea, te dije ahorita 65, pero hay veces en donde los seguros te cubren hasta los 70, los 80 años y a partir de ahí ya no te van a apoyar. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de contratar mi seguro y de ver las condiciones es pues preguntarnos si nos va a estar cubriendo para el resto de la vida, que mientras que yo lo siga pagando me va a seguir protegiendo y me va a seguir cubriendo. Nuevamente, de que los hay, los hay. Hay productos que sí te van a cubrir independientemente de tu edad, pero es valioso que tomes el tiempo de darte cuenta si tu producto es un producto que va a funcionar para toda la vida o si tiene una edad máxima en la cual te va a estar cubriendo y hasta la cual vas a poder renovar tu póliza. Así es, Nacho. Fíjate que es importante que conozcamos este tipo de términos, de puntos, y saber que las pólizas de gastos médicos mayores también tienen algunos beneficios, y quisiera explicarles uno
que contempla la ley del ISR en el artículo 151, que dice que las primas de seguros de gastos médicos mayores son deducibles. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas personas presentan su declaración, sin embargo, la póliza de gastos médicos mayores no la toman en cuenta, no la meten dentro de sus gastos, posiblemente porque pues no conocemos que eso se puede hacer deducible. ¿Y qué beneficio tiene esto? Pues que nosotros pagamos impuestos durante el año y cuando se llega el fin de año, en el mes de abril, pues presentamos una declaración y el SAT pues hace un recálculo y le dice, bueno, pues te tocó pagar tanto durante el año y pues ya. Sin embargo, si nosotros metemos los gastos que tuvimos, como la póliza de gastos médicos mayores, entre otros que se pueden hacer deducibles, posiblemente venga una devolución a nuestro favor. Y es por eso que muchas personas dicen, oye, a mí me devolvieron algo de dinero cuando metí mi póliza de gastos médicos mayores, parte de la prima que yo pagué. Entonces, pues yo creo que sí debemos tomar en cuenta y saber y acercarnos a un contador y decirle, oye, ¿de qué manera puedo meter mi póliza? ¿De qué manera la puedo hacer deducible? Porque yo estoy pagando una prima y sí quiero que de esa parte de esa prima pues me la devuelvan de los impuestos que yo pagué. Entonces, acerquémonos al contador para que podamos saber. Y hablando del costo de primas, sabemos que es muy, muy difícil y muy complicado poder saber cuál es el costo de un seguro de gastos médicos mayores porque todo va en función de la edad, del tipo de seguro que queremos. Sin embargo, la Conducef tiene un comparador de costos, un comparador de compañías de seguros a donde nosotros nos podemos acercar y quisiera que Arturo Cuanquiu nos explicara cómo está este comparador, Arturo. Así es, Jorge, y hoy si te dijeran desde la comodidad de tu hogar o de tu trabajo puedes consultar cuáles son las compañías que tienen los mejores beneficios, sí se puede hacer, Jorge, claro que sí, y es justamente un simulador de la Conducef, donde tú lo que haces es ingresar a la Conducef, buscas el simulador para el caso de gastos médicos mayores, vas a poner ahí pues lo que tú requieres, cuánta cantidad, el tipo de seguro, algunas especificaciones y te va a desglosar toda la información de las compañías. Son alrededor de 10, 12 compañías las principales que ofrecen gastos de seguros y entonces ellos, ahí te saca tu comparativo, te sale por precios, inclusive por tabla, cuáles te convienen más, cuáles te tienen mayor cobertura, cuáles tienen menor cobertura. Muchas veces hoy sabemos que lo más preciado es el tiempo. Y la verdad, este simulador, así como hay otros simuladores de la Conducef, son un gran beneficio porque solamente desde la comodidad, repito, de tu casa o de tu trabajo, puedes hacer esta consulta. Y bueno, pues qué mejor que a través de este organismo tercero, que es un organismo completamente neutral, tienes ahí los datos para que tú puedas tomar la mejor decisión. Así es, Arturo, pues nos acerquémonos a la Conducef, revisemos este tipo de comparativos, pues para saber realmente pues qué beneficios tenemos, cuál es la mejor compañía de seguros, porque yo creo que todas las compañías son buenas siempre y cuando pues están reguladas por las autoridades. Debemos saber que hay un árbitro, una persona que las está revisando y las está regulando, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y este organismo pues es el encargado de regular todas las compañías que están inscritas y que están legalmente reconocidas y trabajando en México. Sin embargo, hoy en día existen algunas compañías, digamos, pues que se han creado a través de la internet, a través de medios digitales, que no nos ofrecen ninguna garantía, que realmente lo que podemos hacer es perder nuestro patrimonio porque nosotros pensamos que estamos asegurados. Y pues no, realmente no. Cuando nos damos cuenta y cuando tenemos un siniestro, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que la compañía no responde porque son compañías patito, compañías que no tienen un registro en México para poder trabajar y no existe ninguna pues respaldo y que aunque acudamos a Conducef no nos van a poder respaldar porque son empresas que no están reguladas. Y quisiera que América nos comentara un poquito sobre si al contratar una póliza de gastos médicos mayores de manera familiar, ¿tiene alguna ventaja, algún beneficio hacerlo con toda la familia en una póliza o es mejor hacerlo de manera individual? ¿Qué nos pudieras comentar sobre esto, América? Claro que sí, pues mira, esto también depende de las necesidades de la familia. Si la familia se mueve más o menos en los mismos riesgos, por ejemplo, que todos cuando viajan todos juntos o todos están en el mismo, digamos, en la misma ciudad, sí es recomendable que estén todos
juntos en una misma póliza, porque algunas compañías de seguros pues les dan algún descuento familiar o les dan algunos beneficios por estar la familia completa. Sin embargo, hay compañías de seguros que, por ejemplo, una vez que los hijos ya tienen 24 o 25 años, necesariamente tienen que migrar a otra póliza individual porque ya no se consideran dependientes económicos. Hay que tener en cuenta esto y hay que tener en cuenta también, como te comentaba, las coberturas, que sean las mismas que necesitamos. Así es, América. Y que, bueno, es importante que si nosotros vamos a contratar una póliza de gastos médicos, pues revisemos todo esto, porque a veces nos pudiera convenir contratarla de manera familiar y saber que pues tenemos mucho más beneficios haciéndolo así. También, perdón, deja que te complemente, también es importante saber que, por ejemplo, la tarifa también tiene mucho que ver con la edad y muchas veces a lo mejor los papás salen mucho más caros con la misma tarifa que tienen los niños y pudiera ser que a lo mejor los papás manejen un deducible más alto y esto va a hacer que baje un poco su tarifa. Sin embargo, los niños pueden manejar un deducible bajo y su póliza pues en realidad no es muy alta, pero esto va a depender también de la situación económica, de que los padres también quieran y si se eleva mucho, o también puede ser que a lo mejor deciden cambiar de compañía de seguros porque quieren otras coberturas que tiene la otra compañía de seguros o quieren otros beneficios y su compañía de seguros no las tiene, pero sin embargo, si una persona ya está enferma, ya no se puede salir de esa póliza porque otra compañía no la aceptaría. Entonces es ahí cuando pues es necesario que se separe la familia en pólizas diferentes, pero esto es de acuerdo a las necesidades familiares. Ok, América, muchas gracias. Y bueno, quisiera con una última reflexión que nos platique Nacho, pues, ¿qué podemos concluir sobre este tema de los seguros de gastos médicos mayores? Y si nos pudieran de manera muy breve explicar sobre las redes hospitalarias, los redes, perdón, de los médicos, ¿qué nos pudieras comentar sobre este tema, Nacho? Claro, que otra de las condiciones que hay que no dejar de notar es justamente la red médica con la que está trabajando tu aseguradora. Toma en cuenta esto. Cuando tú contratas esto, lo contratas con una institución de seguro. Pero luego, cuando lo ejerces, cuando estás siendo atendido, esto va a ser en un hospital o por un médico. Entonces, no todos los hospitales ni todos los médicos van a ser cubiertos en todos los seguros de salud. Tenemos que tener en cuenta que existen típicamente redes en las cuales podemos atendernos. Entonces, yo si necesito atención de parte de un cardiólogo, ok, puedo ir con el cardiólogo A, B, C y D. Si el cardiólogo X no está dentro de la lista, entonces ese puedo ir y atenderme, pero el seguro no me lo va a cubrir. Entonces, algo que tenemos que notar es qué tan buena es la red, qué tan recomendable es toda esa alianza que han hecho las aseguradoras con hospitales, con clínicas, con doctores privados, para poder ser atendidos a través de ella. Si la red no te funciona, si no confías en esos especialistas o te gustaría un especialista diferente a los que están en esa red, pues probablemente te tendrías que preocupar por conseguir un producto diferente o acudir a otra aseguradora que sí tenga un convenio con la gente que tú quisieras que te atendiera en el caso de que tuvieras alguna emergencia. Entonces, la red es otra de las cosas que tienes que ver. La red médica es valiosa, es fundamental que no dejes de notarla, para que sepas que ese seguro que estás contratando es el que mejor te conviene. Así es, Nacho, fíjate que es muy importante lo que comentas porque sabemos de muchas compañías de seguros que tienen su red médica, su red de hospitales. Sin embargo, cuando tú acudes a un hospital que no está dentro de la red, con un médico que no está dentro de la red, pues puedes llevarte algunas sorpresas porque a lo mejor la aseguradora te va a pagar ciertos honorarios por el médico, te va a pagar ciertos padecimientos en cierto hospital con una cierta tabulador
Y si tú vas a un hospital que es de una alta gama y tal vez no te lo están cubriendo, pues te vas a llevar pues decepciones, te vas a dar cuenta que realmente tienes que desembolsar un dinero que no es tuyo. Por eso ya es bien importante que siempre nos acerquemos a nuestro agente de seguros, pero lo más importante es que nosotros estemos protegidos siempre con una póliza de gastos médicos mayores, estemos protegidos financieramente. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos acabó. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros a esta tarde, nuestros compañeros de conducción, a la doctora Ariadna Hernández Rivera, y a la gente que nos está escuchando. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, hablando de temas financieros importantes para su bolsillo. Nos vemos y muchísimas gracias. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.